todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que en esta tarde la gracia de Jesús renueve nuestra fe y Él que está resucitado esté con todos ustedes. Necesitamos siempre renovar nuestra fe, necesitamos también renovar nuestro amor y vamos a pedirle perdón a Dios por todas las faltas también que nos apartan de Él y que debilitan también nuestra fe. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra falta de fe, porque aunque creemos, también necesitamos que aumentes nuestra fe. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque muchas veces nuestra fe no llega a traducirse en obras de fe y de amor. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque nuestra fe muchas veces se debilita ante la dificultad y ante la adversidad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que el Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Estamos en la mitad del Evangelio de San Marcos. Estamos en la mitad del camino público de la vida de Jesús. Y es aquí, en este lugar, en Cesarea de Filipo, donde Jesús se detiene con sus apóstoles para hacerle esta pregunta, que va a ser como una pregunta quizás que les va como a confirmar, pero también les va a aclarar de algún modo también qué tipo de seguimiento. Ellos venían siguiéndolo, ellos entusiasmados veían a este maestro que tenía muchas facetas. Pero había una única faceta que Jesús necesitaba que ellos tengan claro. ¿Quién soy yo para ustedes? Jesús sabe lo que es el corazón de sus discípulos y sabe también que Dios su Padre está haciendo una obra también en ellos. No necesita quizás Jesús saber qué piensan ellos de Él. Más vale, quería dejarles claro una pregunta para ver qué salía de ellos, para que de ellos mismos, ¿no es cierto?, surgiera dónde están parados. ¿Necesita Jesús saber lo que hay adentro de nosotros? ¿Lo sabe o no? Si dice el Evangelio que él, antes de que hablaran, ya sabía lo que hay adentro. ¿Necesita saberlo él? ¿Quién necesita responderse eso? ¿Lo necesita Jesús o lo necesita Pedro? ¿Y lo necesitamos nosotros o lo necesita él? Las preguntas son muy importantes en la Biblia. A veces la pregunta es como una provocación a pensar. Y es bueno que nosotros aprendamos muchas veces a rezar con las preguntas del Evangelio. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Jesús en mi vida? Puedo dar una respuesta rápida. Puedo decirlo de labios para afuera. Puedo decirlo desde el corazón. O puedo decirlo existencialmente. Existencialmente significa, esta respuesta que voy a dar, ¿será verdad que es así? A veces estamos convencidos de ciertas cosas, pero no terminamos de hacer todo eso.
de lo que estamos convencidos. Debería un día, si no, yo tendría que, no, mañana empiezo, o un día de estos, y nunca llega. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Jesús para nosotros? La respuesta de Pedro sí es muy clara. Vos sos el Mesías. Es una respuesta que encerraba muchas cosas. Pero básicamente es vos sos la esperanza de Israel. No hay otro. O sea, todo esto que el Antiguo Testamento esperaba, el Mesías, sos vos. Sos vos. Este Salvador de todas, sos vos. Ese sos vos. O sea, es realmente el Salvador nuestro, mío, nuestro y de toda la humanidad y de todos los tiempos, aquel bajo el cual en el cielo y en la tierra no hay otro nombre por el que seamos salvados que no sea ese nombre de Jesucristo. ¿Es eso él para nosotros? Bueno, estaría bueno que tomen esta pregunta en la semana y la respondan, pero desde las entrañas. ¿Sé que mi vida la salva y toda mi vida está en Él o no? Lo creo desde mis entrañas, es algo como que abarca todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, que Él verdaderamente es el Señor y Salvador de mi vida. Bien, esto sería lo primero. ¿Ustedes qué piensan que les va a responder? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Bueno, algunos convencidos dicen sí. Entonces viene algo más, hay dos aspectos más. Dice Santiago, la fe sin obras está muerta. Lo pasaba con los chicos. Entonces ponía el ejemplo, ¿no? Un chiquito tiene 2 helados en la mano y le dice a un amigo, ay, ¿cómo te quiero? No, sos mi mejor amigo. ¿Tenés ganas de comer helado? Sí, ay, qué lástima que no tengas. Pero yo, ¿cómo te amo? ¿No? Decirle a alguien te amo y no obrar, en consecuencia, de no entregar, no entregarse, no darse. Bueno, la fe si no tiene obras, es una fe declamada de palabra, pero no vivida con las obras. La fe en este Hijo de Dios es una fe que transforma mi modo de vivir y mi modo de existir. No es la pregunta de Jesús una pregunta teórica, no lo es. Es una pregunta existencial que abarca mi modo de vivir, mi modo de pensar. Y a la vista está que ahora viene lo tercero, que es cuando Jesús saca de allí, de esa respuesta, le dice, tenés razón. Pero esto no se lo digan a nadie. Es curioso este secreto que Jesús le pide a los discípulos. ¿Y por qué le pedirá ese secreto mesiánico? Bueno, acá los escrituristas dan muchas teorías. En el Evangelio de Marcos está este secreto mesiánico, ¿no? Es decir, no digan que soy el Mesías. No le digan a nadie que yo lo juré, ¿no? Y quizás una de las respuestas sea porque también Jesús se da cuenta que este Salvador puede ser tomado como alguien que va como a salvar también mágicamente y desde afuera y hacer que el mundo ya sea el reino de los cielos simplemente porque habla cadabra, pata de cabra y ya está, ya se dio el reino. ¿No? Como salteando todo lo que significa la transformación del ser humano. Y por eso dicen, yo cuando diga que soy el Mesías, no va a venir todo en contra. Y la salvación no va a venir de todos los milagros que yo hice. La salvación va a venir de que yo voy a dar mi vida en la cruz. Yo voy a morir por todos ustedes. Ese día que yo muera, dirá Juan, atraeré a todos hacia mí. Ya estará consumada la salvación. Pero ustedes por ahora no digan nada, porque no es el tiempo en el que ya el fruto va a estar maduro para todo eso. Y cuando Jesús habla de que siendo el Mesías no va a ser comprendido, va a ser rechazado, lo van a dejar solo, hasta los más íntimos, porque ese modo de vida no lo van a entender, porque esto que lleva dentro este Mesías nadie lo puede entender, porque este camino de salvación nadie lo hubiera elegido,
Entonces, cuando leía todo esto, Pedro decía, ah, no, vení acá, se lo lleva al barco, vení para acá, vení para acá. Cállate la boca. ¿Cómo vas a ser el Mesías y te va a pasar todo eso? ¿Y qué le dice Jesús? Lo reprende y le dice, ve detrás, va de retro, Satanás. Ve detrás. ¿Qué significa ve detrás? Bueno, ve detrás porque en Israel los rabinos siempre enseñaban caminando en las calles, yendo de un lado para el otro, seguían enseñando. Y el alumno tenía que mirar todas las actitudes de su maestro. Si el discípulo va adelante, ¿va a aprender o no? No va a ver a nadie. ¿Dónde tiene que ir el discípulo para aprender de su maestro? Atrás. No te pongas el maestro, Pedro. Ahora te toca aprender, anda detrás. Y Pedro va a tener que aprender a ser discípulo aún desde su propio pecado y de su propia incapacidad y de su propio fracaso como discípulo. Pedro va a fracasar como discípulo, porque no va a ser capaz de afirmarlo a él en el momento que tenía que haberlo afirmado. Pedro, sobre ti está la iglesia, tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Lo conoces? No, no lo conozco. Fracasó como discípulo. Pero Jesús sabía que no había, la salvación no pasaba por un sí o no de Pedro, pasaba por él dar la vida por Pedro. Y Pedro iba a ser salvado y redimido por la muerte de su maestro, que la entregó por él. Para aquel que fue un discípulo fracasado, ahora, con el poder del Espíritu, fuera un discípulo restaurado. Si Jesús no moría, no venía el Espíritu. Y Pedro no podía ser discípulo de Jesús. Dijo, cállate, Pedro. Vos sabés que yo soy el Mesías, pero todavía no estás preparado para entender nada. Tuvo que esperar. Ve detrás. Ahora ve detrás. Un día estarás adelante. Y guiarás a tus hermanos. Ahora estás detrás. ¿Y qué le dice? Porque tus pensamientos no son de Dios, sino que son de los hombres. ¿Y esto qué significa? Que en nuestra cabeza, ¿tiene cabeza todo? A veces cabeza hueca, qué sé yo. En nuestra cabeza a veces hay pensamientos que son de Dios y hay otros pensamientos que no son de Dios, son de los hombres. Aquí también. A veces nos pensamos con los pensamientos de los hombres y a veces nos pensamos y debemos reconocer cuáles son los pensamientos de Dios, cuáles son los caminos de Dios. Hay que reconocer, porque a veces en la vida nos dejamos deslumbrar quizás por fuegos artificiales que parecen atraer mucho. Pedro, tú eres el Mesías. ¡Wow! ¡Qué buen título! Ya triunfamos, con vos vamos adelante. No, Pedro, esto pasa por la cruz. Esos son fuegos artificiales que aparecen en tu cabeza, tus veleidades, tu ego, ya te ves ahí apareciendo delante de todo, ya te ves ahí sobresaliendo. Pero no, Pedrito, no. Yo no te quiero regalar fuegos artificiales, yo te quiero regalar que vivas en la luz. Que tengas luz interior. Es distinta la luz que da Dios a aquel que va por su camino, aquel que solo alimenta su ego para estar apareciendo y brillando en todos lados. Y eso es muy atractivo, pero eso es de los hombres. Yo te invito a que vengas a encontrar la luz que a veces se la encuentra atravesando las oscuridades de la vida. Y si no, vayamos a preguntarle a San Juan de la Cruz, oh noche oscura, pero que traes en el amanecer esa nueva luz que nadie la puede apagar, porque el Cristo resucitado que ya brilló de una vez para siempre. Entonces, el camino de la fe hay que discernirlo, porque no siempre nuestros pensamientos son los de Dios.
Porque no siempre todo lo que brilla es oro. Porque no siempre todo lo que queremos es quizás aquello por lo cual Dios nos quiere hacer pasar. El camino del Mesías fue un camino que nadie lo hubiera elegido. ¿Usted lo hubiera elegido? No, yo tampoco. Pero el Mesías atravesó ese camino. Y hay que ir por los pensamientos de los hombres para descubrir cuándo también a nosotros nos toca pasar por ahí para vivir en la luz. Y cuando muchas veces estamos solamente esperando esos fuegos artificiales que nos hacen brillar por un rato, pero que se van enseguida porque es de los hombres. Porque de los hombres pasa, porque de Dios permanece. El cristiano tiene que aprender a discernir esto y tiene que aprender a saber que este Mesías no se lo aprende enseguida, así como un simple, no sé, como algo fácil. No, Pedro, para. ¿Y qué paciencia le tiene Jesús a Pedro? Porque no le niega ninguna promesa, aunque Pedro la pide siempre. No le niega la promesa. Sos el Mesías, Pedro dijo, zafé, lo dije. Ahora sí, andate atrás, Satanás, a los 2 segundos. Satanás le dijo, eso te lo ha revelado Dios, qué bueno. Ahora sí, dijo Pedro. Ese soy yo, Pedro, vamos todavía. Y después le dijo, Satanás, que no estás pensando como Dios. Qué fácil es poder decir, creo en Dios, pero después obrar como los hombres. No sé si entienden algo de esto, si alguna vez le pasó. Bueno, una vez. Una vez, dice Jesucristo. Bueno, entonces, vamos a buscar por ahí. No hay respuestas fáciles en el camino de la fe. Hay que decir, sé detrás de quién estoy. Esto es muy importante. Yo sé de quién detrás estoy. Y sé que lo voy siguiendo en esas penumbras de un amanecer como el de María Magdalena, que lo hubiera querido agarrar totalmente y le dijo, no, mujer, todavía no. Ahora ve y dile a mis hermanos. Pero yo me quiero quedar acá abrazándote porque ahora ve y dile a mis hermanos. Y tuvo que soltar a su amado en ese amanecer después de esa larga noche de fe, de ver si que estaba muerto y si vivirá y si lo salvará o no lo salvará, será o no será, y cuando casi que lo está tocando en ese jardinero le dice, ahora no es el tiempo, ahora ve. Y Jesús va a terminar este evangelio diciendo, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por mí y la buena noticia la salvará. Y es así como Magdalena se desprende de ese lugar donde se hubiera querido quedar por toda la eternidad, porque ahí estaba el resucitado y le toca soltar e irse con todos aquellos miedosos incrédulos de apóstoles, que al pueblo que le costó tantísimo poder convencerlos de que realmente había visto al resucitado. Y sin embargo soltó y tuvo que renunciarse a sí mismo en ese momento para ir a esa misión que le tocaba y le tocó por toda la vida. Entonces, ¿cuántas veces habrá que soltar esos lugares de comodidad, esos lugares de brillo, esos lugares donde, para estar con el resucitado donde Él nos envía? Y no donde a mí me gusta, donde yo quisiera o como yo quisiera, porque muchas veces tus caminos no son mis caminos. Y ese es el hombre y la mujer de fe. Pero ¿cómo es capaz? En la vez pasada leíamos el cura Brochero, escuchábamos. El cura Brochero era muy amigo del presidente Juárez Celman, porque habían sido seminaristas juntos. Y ahora cuando llegó a presidente Juárez Celman, enseguida se corrió la orilla, que va a nombrar obispo de Córdoba, porque se murió el obispo de Córdoba, y lo buscaban por todos lados, y el cura Brochero rezó 3 días para decir, ¿dónde me querés? Acá, con todas estas poblaciones de tras la sierra donde no hay nada, o siendo arzobispo de Córdoba. Y le mandó una carta a un amigo y le dijo, por favor, convencelo de que no me ponga en la terna. Dios me habló y yo me tengo que quedar tras la sierra. Y este hombre abandonó de algún modo lo que hubiera sido prestigio, comodidad, un lugar y hasta además, con todo lo que hizo el cura Brochero tras la sierra, lo que hubiera hecho como obispo quizás. Y sin embargo él rezó y discernió y Dios le pedía quedarse ahí con los pobres haciendo esa casa de acciones espirituales. Allí entra la sierra. Y hoy está en proceso de canonización. Porque no buscó los caminos cómodos,
lúcidos de su propio ego, buscó la voluntad de Dios. Y Dios le pedía, fuiste hecho para estos pobres y aquí te vas a quedar. Y él dijo, sí, este es mi hijo. Y ya habrá otro mejor que yo para que sea su propio. Entonces, vamos a pedirle a Dios eso también, ese discernimiento, cuáles son nuestros... Que la fe nos lleve siempre a discernir. ¿Será que lo busco por mí? ¿Será que lo busco por Él? ¿Será el camino de Dios? ¿Será lo que a mí me gusta? ¿Por dónde me lleva, Señor? Para que siempre sea guiado por tus pensamientos. Que te nos conceda hoy, Jesús resucitado, a nosotros que ya estamos en esa etapa nueva donde el Espíritu ya fue dado, el Espíritu de vivir en la luz. Que a veces esa luz nos cueste transitar las oscuridades que no queremos pasar. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por tu Hijo y la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, santifica estos dones con tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo Jesucristo, que nos mandó celebrar estos misterios. El mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Acabada la cena, Jesús tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De esta manera, Jesús, el Mesías, está en medio de nosotros. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: les dejo la paz, les doy mi paz. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y de acuerdo a tu palabra, danos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y este es Jesús, el Cordero de Dios, el Mesías vivo en medio de nosotros. Felices todos nosotros invitados
estar en su presencia y compartir este banquete celestial. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bien, recibimos la bendición final. El Señor está con todos ustedes. Y nos bendiga para que tengamos una semana llena de fe y buenas obras. El buen Dios, Padre Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, de la mano de nuestra Madre, la Virgen María, nos vamos en paz. Volvamos a la vida diaria para testimoniar con nuestra alegría y nuestras obras la fe en Jesús.